Muy buenas tardes, estimadas auditoras y estimados auditores. Cuando son las 18 horas con 34 minutos, Jorge. Exactamente. Cuando son las 33 tengo yo. Con 33 minutos damos inicio al capítulo de hoy del programa Sin Restricciones. Hoy día que es 26 de octubre del año 2019. Noviembre. Oh, de noviembre, estoy mal. Es que hace como un mes que no nos encontramos. Sí, pues hace un mes que no venía acá. En este lugar. Bueno, ya están escuchando ustedes, me acompaña como siempre mi amigo, el profesor Jorge Araya. ¿Cómo está, Jorge? Hola Luis Miguel, hola amigos auditores, saludamos, ¿no es cierto?, a Miguel que se encuentra en los controles y que ya nos colocó la música que nos va a acompañar en este programa. ¿Ya? ¿Cómo está Miguel? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, bien, muchas gracias. ¿Qué estamos escuchando de fondo, por favor, Miguel? Marillion. Marillion, ¿y el disco es? No sé qué disco es. Misplaced Childhood. Ah, mire, Del año 80 y mire, algo. mire, me pilló ahí. 85, Ahí cantaba Fitch. 86. 86 puede ser, cantaba Fitch ahí y grandes clásicos, Lavender, Kaylee, etcétera. Básicamente, claro. ¿Y por qué estamos escuchando eso, Jorge, este disco? Porque ayer, el 25 de noviembre, pero del 59, nació en Gran Bretaña Steve Rothery, el guitarrista, ¿ya? Y famoso por los grandes solos que tienen todos los temas de Marillion y que se permanece hasta el día de hoy como fundador, ¿no es cierto?, miembro permanente de esta agrupación musical de los 80. ¿Qué tipo de música es esta? Porque esto no es rock progresivo, pero... En tiempo de la New Wave, este es un rock sinfónico, diría yo, quizás Claro. inglés, Uh-huh. y fue publicado en el 85. Es una obra, eso es una obra en conjunto. No es que sean varios singles, es una obra en conjunto. Sí, es como es un disco conceptual. Gracias, esa es la palabra, muy buena. Bueno, el experto en música de nosotros tres no ha llegado. Viene llegando. As usual. Aquí viene, buenas tardes. Vendrá con la cuota viene con la cuota de penalización del atraso, de la demora. Aquí viene, se suma entonces Germán Hidalgo, que se está desencillando. Y ahí empieza. ¿Cómo está, Germán? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. No te hemos acusado que llegaste tarde, pero no importa. ¿Ya? Hola. Buenas. Hola. ¿Qué tal? Pero Hola. llegaste justo a tiempo porque Amigo. estábamos hablando de Marillion, porque ayer estuvo de cumpleaños Steve Rothery, su guitarrista. Ya, perfecto. Así que en Una eso gran estamos. banda de rock. Rock sinfónico, rock progresivo, ¿cuál sería Mira, la...? un rock progresivo como la usanza de Genesis, como un Genesis de remake, digamos. Neoprogresivo también. Sí, el neoprogresivo. Ahí está. Sí, Esa es la definición. Esa es la definición real, neoprogresivo. Háblele al micrófono, por favor. Bueno, Es para que nos escuche nuestro amigo auditorio. Ordenémonos. tenemos. Ya, perfecto. Vamos a hablar del entonces comandante Mauricio. No, pero a Ramiro, pero bueno. Comandante Ramiro. Oye, bueno, bienvenido, Germán. Estábamos dando el ¿Tú estabas preámbulo. jugado? Estaba submarineado, clandestino. Sí. Andaba clandestino. Hay muchos temas que conversar. Estamos retomando ya la rutina de juntarnos acá en esta mesa tripartita, en esta radio que nos acoge todos los martes. Por las razones que todos conocemos, por el estallido social, tuvimos que hacer 2 programas de nuestras casas. Algunos se suspendieron. La semana pasada estuvieron ustedes 2. Gracias por reemplazarme. Y hoy día seguimos con hartos temas. Hoy día se entregó un informe de derechos humanos de Ray Watch por el señor Vivanco. José Miguel Vivanco, que es una autoridad en el rubro. Y también queremos conversar, para ver si lo tocamos un poco, de la convención o asamblea constituyente, que no ha habido acuerdo en la parte técnica de cómo se va a armar este grupo deliberante que va a tener que entregar entonces después el documento que va a ser nuestra nueva constitución. También vamos a hablar de lo que apareció la ministra Cubillos, después Sí. de haber estado también desaparecida. Una muy mala aparición. Para variar, o sea, ya Sí. cada día nos sorprende más. Ahora, hablando del adoctrinamiento en los colegios, hay mucho tema que cortar también. Sí, Hay eso sería muy bueno hablarlo. y posiciones bien disímiles, pero también bien atendibles, ¿no? También Uruguay. En Uruguay se ha dado un empate, hay 25.000 votos que están diferenciando a un candidato del otro, a digamos, lo que sería el equivalente a Chile Vamos contra la nueva mayoría. Sí. Y en el bloque de Jorge Araya vamos a hablar de las hermanas Mirabal. ¿Quiénes son las hermanas Mirabal? Lo que pasa es que ayer se conmemoró un día más, ¿no es cierto?, el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Y esta fecha, ¿ya?, que está reconocida por las Naciones Unidas ya desde 1999, es la que vamos a recordar ya, el hecho que genera este Día Internacional.
¿ya? De hecho, hubo ayer manifestaciones. Sí, y bien bonita. Claro, y muy, muy interesantes todas, ¿no es cierto? Y Hay algunas que me costó entender, de verdad te digo, me costó entender algunas manifestaciones, pero profundizamos durante el exactamente, en el bloque. último bloque, no se vayan amigos míos, porque ya vamos a hablar de un crimen horrendo que da origen a este Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Les quiero decir que a contar de día estamos también siendo retransmitidos a través de la señal de la radio La Voz de Paine en el 107.9 FM, una radio comunitaria, y que va a ir este programa que se repite en directo los días martes de las 18:30 hasta las 20 horas por la radio La Voz de Paine, va a ser transmitido todos los jueves a las 14 horas. Así que le damos un saludo y saludo a las personas a la de Paine, gente de sí. Paine y gracias a la radio que nos acoge para que podamos salir también, ampliar nuestra... ¿Podríamos pasar por una sandía después en el verano? No sería mala idea, ya lo había pensado. Así que sí. Yo creo que depende cómo lo haga. Pues. En Paine hay una familia emblemática. Entonces usted verá si se tira contra esa familia emblemática o no. Ah, ya. Una familia así del apartheid, ¿ah? De los Ku Klux Klan, Ya. que tiene la... Una familia de los Watchmen, y aquí está la serie de moda, que está extraordinaria. ¿Qué le diga? Caballeros. Sí, una familia emblemática de esas de 1973. Por supuesto, alemana. O sea, sí, de mucho raigambre cultural chileno. Muy guasa. muy bávara. Bavaria, exactamente. Ya, muy bien. ¿Ya? Hablando de derechos humanos, vinculada precisamente a los derechos humanos, pero a la violación sistemática. Vamos a referirnos a eso en el último Sí. bloque. Bueno, Hoy yo quería hablar del grito, pero así si me deja después Sí, pero, hablar del grito. pero pídele permiso acá al conductor oficial. pero si somos conductores, pero no significa eso que no vamos a tener espacio. Pues si... Lo que pasa es que ustedes son unos desordenados que nunca respetan la pauta. Yo trato de hacer una pauta Conductor y sensor del más sensor que conductor. sí. Ya. Ya, Ya. Partimos entonces con Partimos. don Human Rights Watch y don José Miguel Vivanco, que se las cantó clarita al gobierno hoy día, pero no recibió la misma respuesta que habían recibido días atrás nuestras amigas, ¿no es cierto?, de Amnistía Amnistía Internacional. Mira, coloquemos entonces como el preámbulo. Luego de Exacto. 2 semanas de visita para revisar las denuncias surgidas en las manifestaciones, la comitiva encabezada por José Miguel Vivanco dio a conocer su informe en el que constata que la policía uniformada, abro comillas, utilizó la fuerza de manera excesiva, cierre comillas, y sugiere que es necesario impulsar un cambio profundo en los protocolos de acción de la institución. Creo que esa frase nos da suficiente tema para que podamos desarrollarlo. Así es. Profesor, partamos por edad, del mayor al menor. Gracias. Muchas gracias. Don Jorge. Ya, muchas gracias por eso. Ahora, mira, en términos reales, el tema de los derechos humanos es un tema que ha llegado en el mundo para quedarse. ¿No es cierto? Si bien es cierto, ya esto es de varios siglos, pero recién se populariza, ¿no es cierto?, en el año 45. Pero quien lo lleva a extremo, ¿no es cierto?, es el presidente Jimmy Carter de Estados Unidos, en la década del 70. Por lo tanto, cuando llega el gobierno militar del 73, no estaba este concepto de los derechos humanos, sino que se comienza a dar fuertemente en esa época, netamente por la presidencia de Jimmy Carter. Que él asume, recordémoslo, el 76 y gobierna hasta el 80. Exactamente, así es. Nosotros solamente asume por un periodo, ¿ya? Pero esto va a quedar prácticamente en todas las situaciones, digamos, de la vida política mundial. De hecho, después se hace una conferencia en Helsinki, ¿no es cierto?, en el cual los derechos humanos comienzan a penetrar también en el bloque oriental, en el mundo comunista, Donde se violaban sistemáticamente los derechos sistemática y humanos, fuertemente. ¿ya? Pero no les da todavía los derechos humanos para llegar a China, ¿no es cierto?, para nada, ¿ya? Aún, dices tú. Aún. Sí. Pero sí han mejorado bastante las condiciones, ¿no es cierto?, en el mundo de China. Y en el caso de Sudamérica, en la violación sistemática de los derechos humanos, tanto en Chile, Argentina, impulsado fuertemente desde Brasil en su minuto, ¿de acuerdo?, en la década del 60. Aquí, cuando se llega a la democracia, se dijo nunca más en Chile. ¿Recuerdan esa frase? Nunca más en Chile. Sol y lluvia. Ya vamos a tener Para que esta nunca situación más, claro. para que nunca más. Y todos los gobiernos democráticos de una manera u otra prometieron eso. Ya, eso es una promesa que era prácticamente como lo mínimo de tener. Así tuvimos los gobiernos, ¿no es cierto?, de la concertación, tuvimos el gobierno de la nueva mayoría y tuvimos el gobierno de Chile Vamos 1, en que hubo un respeto, diría, más o menos estricto a los derechos humanos. Pero en el último mes, en Chile, la violación de los derechos humanos ha sido, si bien es cierto, no sistemática, pero sí de una situación de protocolos
bastante discutibles, por lo menos, por el lado de Carabineros, con respecto a las manifestaciones de carácter pacífico. Y aquí tenemos ahora, ¿no es cierto?, por ejemplo, hoy día, un parte de la Clínica Santa María, con respecto a la situación, ¿no es cierto?, de este joven que estaba atendido, que perdió la visión completa de los dos ojos. Sí. Gatica. Gatica. Gustavo, ¿ya? si no me equivoco. No me acuerdo el nombre, Buscamos. pero es Gatica, ¿ya? Y entonces, esto, ¿qué es lo que está marcando? Aquí hay una situación de violación de derechos humanos. Gustavo Gatica. Gustavo, Sí. Gracias. ¿ya? Una violación de derechos humanos es netamente en la situación de una represión brutal por parte de la Fuerza de Carabineros, ¿no es cierto?, a manifestantes. ¿Ya? Y esto ya ha sido referido, ¿no es cierto?, tanto por las Naciones Unidas como Amnistía Internacional y ahora por el señor Vivanco. Human Rights Watch. Ya. Ujú. Y entonces ya tenemos tres opiniones que no pueden ser Me perdí. ¿Ya? Amnistía, Human Rights Watch, ¿y cuál es la tercera? la ONU, La Nación Unida. la Naciones Unidas. Que envió la comisionada Bachelet. Sí. Claro, entonces ya tenemos tres visiones que son independientes, pero que todas están diciendo que por lo menos hay una situación de manejo de la seguridad pública que vulnera derechos de los manifestantes. Me quedo con la última frase que tú dices, que por lo menos, es decir, ya debería haber una convención en ese sentido. Conversábamos con Jorge antes de entrar al programa, que la reacción del gobierno había sido extremadamente escandalosa, por llamarlo de alguna forma, respecto del reporte de Amnistía Internacional. O sea, habló de mala intención prácticamente, con otras palabras, ¿no es cierto? Pero Sí. rechazó absolutamente, de punta a cabo, el discurso. Políticos del sector, como Andrés Salaman, los más conservadores, también lo rechazaron absolutamente. Y curiosamente, más que curiosamente, alarmantemente, las Fuerzas Armadas también salieron a emitir un comunicado. ¿Por qué digo alarmantemente? Porque no es bien visto en una Claro. democracia que las Fuerzas Armadas opinen sobre un hecho político. Exactamente. Quizás, decía Jorge, y después te voy a dar la palabra para que... quizás, decía Jorge, se debe a que en la acusación de Amnistía Internacional hablaba de la policía y de las Fuerzas Y de Armadas. la Fuerza Armada. Y de las Fuerzas Armadas que metió al ejército, que claramente también podría estar involucrado en las violaciones a los derechos humanos, dado cuando salió dentro del estado de excepción, pero no la Fuerza Aérea ni la Marina. Quizás por ahí viene el asunto. Pero, ahora, hay otro antecedente. Naciones Unidas, dijiste tú, la comisionada Bachelet probablemente tiene también anticuerpos y tiene algún interés para la gente que está defendiendo al gobierno, algún interés político en desestabilizar al gobierno. Pero Human Rights Watch es una institución, tú lo dijiste, también independiente, igual que las otras, autónoma, y está dirigida por un señor que tiene mucho prestigio a nivel internacional en la materia de derechos humanos, que es un Y chileno. que ha sido la observación mayor que ha tenido Venezuela en los últimos años. Tal cual. Es un ¿Ya? chileno, José Miguel Vivanco, que está radicado, entre otras cosas, en Washington. Es una autoridad en Estados Unidos Claro. con el tema, con el asunto. Cuando Vivanco dice esto, todo el mundo salta. Por lo que decíamos, ya no hay intereses políticos de un lado o interés económico del otro, lo que sea. Él es una autoridad. ¿Y qué produce con esto? Creo que el cerco político alrededor del gobierno del presidente Piñera se va achicando. Creo que esto pone contra la pared al general director Rosas. En lo inmediato. Ustedes me van a decir, a lo mejor, ¿qué importa que salga Rosas? ¿Qué va a mejorar? Y ahí yo le encuentro razón. Si sale Rosas y entra Matamala, ¿va a mejorar las condiciones de respeto a los derechos humanos de parte de Carabineros? Negativo. Esto es una formación que existe. Es una sistematización, han dicho Amnistía y Human Rights Watch. Esto requiere una transformación profunda de Carabineros de Chile. Lo Absolutamente. venimos conversando con Jorge hace 2 o 3 años, cuando decíamos cómo la presidenta no ha echado al general Cordero. Esto requiere ya, no se soporta en una democracia y más aún en una nueva constitución, una policía altamente militarizada y politizada como es Carabineros de Chile. Se requiere una intervención profunda, una refundación, y después podremos discutir qué queremos en la refundación. Más democratización de Carabineros quizás, menos Y mucho más inteligencia. o sea, absolutamente, una Ya. inteligencia preventiva e inteligencia en el actuar también, pero más A eso me democratización, refiero, una decimos, inteligencia preventiva, digamos. menos clasismo. Sí. absolutamente menos clasismo, y también un saber actuar en democracia. Carabineros, a mí me llega entre risa y alarma cuando la misma gente que apoya al gobierno dice, pero dejen actuar a Carabineros. Nadie dice que no actúe.
Uno quiere que actúe Carabineros contra la delincuencia, pero dentro de un marco de la ley. Así es. Llama la atención ver que Carabineros no puede actuar dentro de un marco de la ley. Siempre han existido en las últimas, desde que estamos en democracia, sobre todo en los últimos 10 años, un constante atropello a los derechos de los manifestantes. Cuando están los estudiantes en la calle, a los que detienen son los estudiantes y no a los encapuchados. Hemos visto de hace años cómo Carabineros echa las motos en contra de manifestantes, contra mujeres, contra fotógrafos, nunca contra la delincuencia, nunca contra el lumpen. Eso también es un tema que tiene que revisarse profundamente. Hay una corrupción en los mandos altos, total y absolutamente de acuerdo. Muchas veces dicen, pero no llega a los mandos bajos. No llegan a los mandos bajos. Sin embargo, son los mandos bajos, las fuerzas especiales que están en la calle, que son suboficiales en su mayoría, los que tienen mayor violencia contra el manifestante. Mira, te escuchaba atentamente y recordaba varias cosas que mencionó don José Miguel Vivanco, y no cabe la menor duda que él es toda una autoridad, porque no fue refutado en esto. Voy a ponerte 3 ejemplos, ¿no? Le voy a poner a nuestro amigo Titores 3 ejemplos de lo que escuché esta mañana de don José Miguel Vivanco. Un ejemplo era el que tú señalabas, por ejemplo, de el caso de detenciones de varones y mujeres, ¿ya? Y solo a las mujeres se le obligó a desvestirse, pero no a los varones, ¿ya? Y él lo señala como no una vez, sino que como algo sistemático, algo que se realizó en este mes permanentemente, ¿ya? Y que tiene un sentido bien claro, que es de intimidar, ¿no es cierto?, a la mujer, ¿ya? Para que dejen de participar o dejen las movilizaciones. Pero ese era el sesgo que él marcaba. Segunda cosa que él puso de ejemplo, lo dijo claramente, el uso de la escopeta antimotines, ¿no es cierto?, antidisturbios, que usan los balines, ¿ya? Y señala que no puede ser que en Chile, ¿ya?, un carabinero le hacen un curso de 2 semanas, ¿ya?, y queda habilitado para ocupar la escopeta, ¿ya? Tercer ejemplo que él señaló. Él dijo, acá lo de carabineros no se arregla con un cursillo de derechos humanos, ¿ya? Sino que básicamente él habla de que esto es de una gravedad tremenda. Él lo señala y dice, ya, graves violaciones a los derechos humanos por parte de carabineros, ¿ya? Y aunque él no puede afirmar que esto sea una política sistemática, pero son gravísimas las denuncias, ¿ya? Y lo que hay que hacer, dice él, es tener mecanismos efectivos de control. Ponía el ejemplo él también de que llegaba a ser una cosa muy técnica, ya de que acá en la parte técnica de los disparos de la escopeta antimotines es a 40 metros, según las convenciones internacionales. Y acá en Chile le enseñan que es a 30 metros. Para eso la escopeta tiene una mira, ya que te señala, ¿no es cierto? Puedes medir la distancia. Bueno, las escopetas que se usan en Chile no tienen mira, entonces queda al criterio del que dispara. O sea, el que dispara más o menos tiene que achuntarle, tarea 30 metros, ya, disparo. ¿Te fijas? Entonces él lo señalaba y puso esos ejemplos concretos. ¿Disparo? ¿Y dónde disparo? Claro, y puso esos ejemplos concretos, ¿ya? Pese a eso fue muy... Igual pienso que él dijo que aquí no puedo decir que esto sea una política sistemática de carabineros, pero en el fondo lo que dejó entrever es que carabineros se manda solo, que no hay un entrenamiento, que no hay que hay impunidad, que hay una gran impunidad. Voy a poner un cuarto ejemplo, ¿ya? Que él mismo señaló. Casi todas las golpizas, ¿ya?, o violaciones a derechos humanos que se han denunciado fueron en comisaría, ¿ya?, en los baños de las comisarías, porque ahí no hay cámaras. ¿Por qué no hay cámaras? Porque Carabineros dice que ahí estaría violando la intimidad de las personas. O sea, está prohibido. Eso está prohibido en todos lados. Exactamente, ahí no habría ningún problema. Pero él señala que eso es lo que aprovecha Carabineros, entonces las comisarías, para llevar ahí a las personas y proceder a la violación sistemática. Digámoslo, golpiza. Entonces, mira, él puso todo ese ejemplo, puso el dedo en la llaga, y al final fue muy duro, diciendo que aquí Carabineros es una institución que tiene que reformarse desde cero. O sea, tiene que tener una profunda reforma. Cuando le preguntaron por el tema de las Fuerzas Armadas, ¿ya?, él no se refirió a las Fuerzas Armadas, dijo que eso está casi fuera de lo que habían investigado y que realmente ahí se podría señalar 4 o 5 casos, que igual son graves porque hay personas que murieron, ¿ya? Fueron baleadas, ¿ya? Pero que no habría ahí una sistematicidad, no habría ahí una violación sistemática, ¿ya?, sino que probablemente un error, ¿no?, de un cuerpo que no está preparado para el orden público y lo mandan a cumplir esa tarea. Quizás entonces, sí que fue como una crítica velada al gobierno en el fondo. Quizás esa mesura, Jorge, es lo que le da más legitimidad. Sí, pero y a eso quería ir. Entonces, y bueno, y después salió se entrevistó con el presidente Piñera, se tomaron la foto, etcétera, ¿ya? Y vemos al gobierno que después sale la subsecretaria, ¿ya?,
de Justicia, señalando algunos puntos, puntualizando algunas cosas, pero siempre haciendo el énfasis que el gobierno se ha lanzado a Carabineros a la calle y se ha hecho todo esto que ha hecho, es precisamente para defender los derechos humanos de todos los chilenos, y que lo han hecho a cabalidad. Ya, lo voy a dejar hasta ahí. Voy a pegarme un salto atrás. Bueno, ¿y por qué entonces la reacción histérica con Amnistía Internacional? Dos explicaciones. Primero, Amnistía señaló que era Carabineros y Fuerzas Armadas. ¿Ya? Cuando hablamos de Fuerzas Armadas, tú lo señalaste muy bien, en realidad fue el Ejército. Aunque por ahí la hay Armada también, acuérdate que estuvo en Concepción y estuvo aquí los infantes de Marina en Valparaíso. Exactamente. A eso me refería, así que fueron básicamente la Armada y la Fuerza Aérea, o sea, el Ejército. Ya, y segunda cosa que yo no había reparado, pero reparé ahora cuando venía para acá, en una noticia que escuché. Amnistía Internacional está en la mesa de... ¿Cómo se llama esta mesa que mañana se va a reunir con el ministro Blumen? La mesa social. La unidad social. La mesa de unidad social. Entonces, el gobierno lo tomó como parte interesada y comentario malintencionado, entonces. Ahora, ¿te fijas? Y por eso entonces que lo rechazó plenamente. Te quiero hacer una aclaración. No está Amnistía Internacional en la mesa. El sindicato de trabajadores de Amnistía es la que está en esa mesa. Ya, pero el gobierno lo tomó como que eso es una politización y que Amnistía se habría aprovechado de eso para atacar al gobierno. Totalmente. Entonces. Es como decir que el Banco de Estado, el Banco Central y el Banco de Chile son de izquierda porque los sindicatos son de izquierda. Es que por eso yo quería hacer hincapié en eso, no defendiendo al gobierno, sino mostrando nuevamente las incoherencias, Sí. los argumentos infantiles, pueriles, ¿ya? O derechamente mentirosos, ¿ya? Para afirmarse en una posición en donde el gobierno, mira, ya ¿cuántos días llevamos? Más de un mes y no entiende todavía lo que pasa e insiste con la mano dura, insiste con el tema del orden, cuando realmente, lo dijimos la semana pasada, Germán, ya si la cosa se está normalizando es porque la gente lo está haciendo, sí, no por unas medidas del gobierno. Digamos, así es. Es la ciudadanía movilizada la que mantiene este país andando en estos minutos. Bien claro, Jorge, bien claro. Y bueno, la manipulación la vamos a seguir viendo, la hemos visto este último tiempo, la vamos a seguir viendo. La venimos viendo hace mucho tiempo, muchos años. Recuerda los peores años de la dictadura militar. Te quiero recordar que la gente puede opinar al 569-8728-9606, WhatsApp, 569-8728-9606. Hay gente que está en línea y nos aportan, por ejemplo, Boris Retamal nos dice que Fitch se llama Derek Dick. Mira. Así que tenemos un buen dato, gracias a don Boris. También está en línea Rocky Mella, que quiere escuchar completo a Marilyn. Parece que le interesa más escuchar a Marilyn que a nosotros. Estamos lateros. De todas maneras. O sea. Puede buscarlo en YouTube, parece que. Oye, Va a haber un especial de Marilyn. como noticia así del momento también, y que tiene relación con lo que estamos viviendo, la NFP insiste nuevamente en reprogramar el fútbol para el próximo fin de semana. Pero ya los futbolistas, al contrario de lo que ocurrió la semana pasada, los futbolistas en estos momentos están diciendo que no van a ir. Probablemente se venga un paro futbolista, una noticia que está en desarrollo. A las 20 horas creo que van a entregar un informe de prensa, una conferencia de prensa a la gente del fútbol. Así que está complicado también, sobre todo para los que somos hinchas de la Universidad de Chile, para saber qué va a pasar con el descenso. Volviendo al tema entonces, Germán, Jorge, tal como ustedes estaban diciendo, la manipulación de parte del gobierno y de los medios de comunicación. Esta cuestión se calmó. Y efectivamente tuvo un efecto la jugada que hizo el gobierno con los jerarcas, los medios de comunicación principales de este país, sí, en sacar de la primera plana esta noticia. Se calmó y efectivamente la gente que va al Brasil Italia no es tanta como la que había antes, pero sigue yendo. O sea, en días normales, en situaciones normales, va la misma cantidad de gente que va a celebrar un título, por ejemplo, sí, o una clasificación de Chile al Mundial. El destrozo en las calles sigue viéndolo. En Gran Avenida ayer habían las barricadas, hoy día habían barricadas en la autopista del Sol. Los incendios que están ocurriendo no tienen la sospecha si son intencionales o no intencionales. Es decir, la situación continúa. ¿Y por qué continúa la situación, muchachos? ¿Es justo que se continúe la situación o no ha habido cambios o no se ha logrado nada? A ver, en primer lugar, estamos en el inicio del proceso. Es evidentemente que en un mes de batahola no vas a lograr nada. No se da eso. Históricamente no se da así, ¿ya? Solamente en el gobierno de Arturo Alessandri en el año 24 que en un día se hizo todo, ¿ya? Uh-huh. Pero pero básicamente eso era de élite, ¿no es cierto? Era la élite la que se colocaba al registro del cuento, ¿ya? Hoy día no lo es. Hoy día esta es una situación de base. Ese es el tema. Esta es una cosa de base. Y en esa situación de base también esto es tan diferente al año 73 también, que también fue de élite.
¿no es cierto? Eran las cúpulas de los partidos políticos que en un minuto trabajaron y hicieron esta situación y vino un golpe también de élite dado por el gobierno, un asunto militar manejado desde Estados Unidos y todo eso. Convengamos que la historia chilena es de élite. Claro, pero en este minuto esta situación ha caído en las clases medias. Este es un proceso de clases medias, ¿ya? Y este proceso es mucho más largo y va a ser mucho más largo porque su desarrollo va a ser distinto. Entonces esta es una situación de masas. Y esto va a ser evidentemente mucho más complicado. Si la élite no logra cuajar, ¿no es cierto?, un acuerdo, las masas van a sobrepasar a la élite. Y esto sí vamos a tener un enfrentamiento mayor. Eso es lo que ocurre en una revolución real. Exactamente. ¿Ya? Aquí va a venir una insubordinación, ¿ya? Que ya está ocurriendo. Eso te iba a decir, ¿tú crees que va a venir o que ya está ahí una ya está ocurriendo. Ya no eres el parámetro, ¿no es cierto? Mira, vamos a ver que la vanguardia organizada del pueblo, que el Partido Comunista va a decidir por nosotros. O la gente, ¿no es cierto?, bien linda del Frente Amplio va a decidir por nosotros. No, ya no nos interesa. ¿Ya? Y tampoco nos interesa la acción, ¿no es cierto?, de la UDI, ni la acción de la Iglesia Católica, porque tampoco nos interesa. ¿Ya? Hoy día no hay referencias en la élite. ¿Ya? Y esta situación sí es problemática para la élite, pero también para los sectores medios, que van a tener que generarse un acuerdo entre ellos. Y esta irrupción va a ser, vamos a pasar de un mundo pacífico a un mundo más violento. ¿Ya? Sigamos conversando de este tema, tenemos que ir a la tanda. Jorge, queda pendiente el tema, lo dejó tirado Germán, el tema de la élite, el tema de los liderazgos, falta de liderazgo, a quién vamos a seguir, cómo vamos a terminar de todo esto. Volvemos dentro de 3 minutos, nos vamos a la tanda, recuerden, WhatsApp 569-872-89606 y también recuerden que nos están escuchando a través de la radio La Voz de Paine 107.9 FM. Vamos y ya venimos. Ya estamos de vuelta. Don Miguel, muchas gracias, que están los controles. Recordemos que este programa del día de hoy día, 26 de noviembre, me enreden antes, me están tirando talla, por eso pagamos tarde los bien de... 26 de noviembre del año 2019, estamos en el Sin Restricciones a través de la radio hoy. Y recordemos que con tarde hoy día vamos también por la radio La Voz de Paine, 107.9 FM, radio comunitaria para todo Paine. Ahí vamos a tener unas... no se retransmite el jueves, como dijiste. Sí, se retransmite el jueves. Es que se supone que hoy día jueves, la gente nos está escuchando hoy día a las 14 horas. Claro. Esto es viajar en el tiempo. Ya, muy bien. Lo dijo Einstein. El Oye, Doc Brown. La gente... ¿Cómo? El Doc Brown de Volver al Futuro. Volver al Futuro. La gente puede opinar también a través del WhatsApp 569-8728-9606. Germán, tú dejaste tirado un tema que me parece muy interesante. Estaba hablando de la insubordinación, estábamos hablando de la falta de liderazgo, estábamos hablando de la ausencia de liderazgo en todo este proceso y el quiebre de las élites que se vieron sobrepasadas. Te interpreté bien, ¿cierto? Sí, absolutamente. Vamos con el otro profesor. Esta cuestión es maravillosa, estar al lado de profesores. ¿Cómo aprende? Yo diría la prueba de aptitud ahora. Te diría la PSU, pues. La prueba de aptitud, ya hace rato que No, pero la debería dar ahora. Si viajo, el bachillerato. voy a viajar en el tiempo Claro. y voy a volver al año 83 cuando vimos la prueba. Mira, yo creo que para una PSU de muchos años en el futuro va a salir algún texto, algún discurso del presidente, alguna noticia, y ahí los jóvenes van a leer esa noticia, no tienen que responder ahí solo uno, solo dos, solo tres, ¿no es cierto? ¿Qué pasó en Claro. octubre del 2019? Claro, solo uno, Claro. el presidente no tenía liderazgo, solo dos, el presidente Era no solo no tenía un liderazgo, inútil. sino que era incapaz, y solo tres, Era un payaso. El presidente solo se preocupaba de su bolsillo y nada más de los chilenos. Entonces ahí el joven va a poder poner todas las anteriores y va a tener buenas esa Sí, respuesta. claro. Porque precisamente nosotros señalamos la semana pasada, tú hablabas de esta élite, ¿no es cierto?, política, ya de que este es un movimiento social que viene larvado desde abajo, no hay liderazgos, o sea, no hay con quién negociar en estos minutos. ¿Te fijas? Porque el gobierno ha tratado de reprimir aquí y allá, pero es como una hidra de 1000 cabezas. ¿Ya? Cuando logra tener control acá, se le incendia otro lugar por acá. Tú mismo comentabas ahora en el intermedio de que mientras nosotros conversamos, están saqueando un local en algún lugar de Santiago. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la delincuencia está desatada. ¿Ya? Porque hay una anomia generalizada.
¿ya? Y esta anomia es la sensación de que me salvo yo, porque también eso tiene que ver con el individualismo brutal Marcado en por que el sistema neoliberal. que el sistema neoliberal impuso en este país. ¿Te Exactamente. fijas? Entonces, donde me tengo que salvar y punto, ¿no? Me salvo yo, y en este caso vamos a saquear el supermercado. ¿Ya? Y el gobierno piensa que todo esto sigue siendo solo un problema de orden público, ¿ya? E insiste en las medidas de orden público. Es decir, miren, vamos a aplicar tal ley. Vamos a enviar un proyecto de ley para hacer que los militares protejan, ¿no es cierto?, los lugares estratégicos, el agua, la luz. Vamos a mandar un proyecto de ley para que no adoctrinen a nuestros niños en el colegio. Vamos a mandar un proyecto de ley para que no haya asamblea constituyente, sino que se llame convención constituyente. Mira, o sea, para mi gusto, casi un ridículo ya. Porque es como a ver, como decir, una persona que está hablando sola, ¿ya?, en un teatro vacío, así como cuando habló Piñera en las Naciones Unidas, una cosa así, ¿ya?, donde hablas para ti mismo, te discursé y te convences de que estás en lo correcto. ¿Te fijas? Y pese a que hay un informe, 2 informes, 3 informes, y te diciendo, miren, lo está haciendo mal, está la calle, está la opinión pública, está el sentido común, ¿ya? Está el ciudadano movilizado. Pero yo insisto, yo creo que Piñera toda la noche se va a acostar y piensa, esto me lo han vuelto míos enemigos malos. Buena, ¿te amigo, acuerdas sí. del medio ser campeador? O sea, porque el tipo se mirará al espejo y en su ego ya enorme que tiene, aunque hoy día se veía pequeñito al lado del que era bastante alto, el caballero de Human Rights Watch. Human Rights Watch. Eso. Right Watch. Gracias. Human Ya, Rights Watch. la cosa es que nos da la sensación, lo que lo señalamos con Germán la semana pasada, de que ellos quieren darnos la impresión, el gobierno quiere darnos la impresión de que el país está poco o menos en crisis sublevado total. ¿Te fijas? Cuando en realidad lo que está en crisis en Chile es el sistema de gobierno presidencial, ¿ya? Donde el presidente, casi un príncipe en esta parte del mundo, ¿no es cierto? Chile tiene un régimen presidencialista de gobierno, o sea, ni siquiera es presidencial, es presidencialista. Sí. Presidente jefe de Estado, jefe de gobierno, jefe de la administración pública, jefe de las Fuerzas Armadas, o sea, No es jefe de la Fuerza Armada. ¿Ya? ¿Quién es el comandante en jefe? No existe en la Constitución la comandancia en jefe Ah, de la Fuerza Armada. ya, pero Curiosamente. Pero me refiero a que él tiene, al final la última cambia palabra. La figura de generalísimo. Claro. Claro. ¿Ya? Que debiera estar en la próxima. Sí. ¿Te fijas? Entonces, en ese sistema resulta que tenemos en este minuto, donde ahí debería verse, digamos, el peso del gobierno presidencial. Ahí fue presidente de Colo-Colo y de la Católica. Más encima, mira, donde se tendría que ver, digamos, la Cuando capacidad. realmente quiere la católica. La capacidad del Poder Ejecutivo es justamente lo que falló. Po. En estos minutos vivimos en un desgobierno, porque tenemos un presidente que se adula a sí mismo, ya que tiene ministros genuflexos, ¿ya? Que le alaban. Bufones. Qué buena la palabra, genuflexo. Claro, ¿Te acordáis del puzzle del día domingo? Donato Torecchio. Mira, lo que pasa es que tenemos un presidente que es un verdadero sátrapa, pero, Oh, pero un sátrapa que no manda a nadie. ¿Por qué? Porque hasta La la puede escribir un ahí sátrapa de cartón. para que la gente exactamente, vea y no hasta las googlee Fuerzas qué Armadas, significa las Fuerzas de sátrapa. Orden y Seguridad y la ciudadanía en masa. Miren, yo les voy a contar una experiencia que rayó en lo onírico, ¿ya? Este domingo, ¿ya? Voy a la Plaza Italia, había un concierto cerca donde está el café literario, ahí, concierto gratuito, ya voy, escucho el concierto, y después me voy caminando y veo la Plaza Italia llena de ciclistas, llena de jóvenes, llena de gente, la Alameda, todos caminando. Mira, la Alameda era un paseo peatonal. Ya, de ahí fui y conocí, ¿no es cierto?, el monumento al negro Matapaco, la gente tomándose fotos con el monumento, un perro de papel maché negro. Por lo que veo, usted no fue partícipe de ninguna marcha. O sea, recién vino a conocer el Matapaca ahora. Es que por eso- Un mes después, es que mira lo simpático. Está más escondido que Piñera. Yo andaba como un verdadero turista, viendo, ¿no es cierto?, todo rayado, todo, o sea, viendo la ciudad que quedó después de este desastre, ¿ya? Y pensaba, y veía a la gente y la libertad de la gente. Y tú hablas de desobediencia civil, de ingobernabilidad, ¿no es cierto?, de rebelión. No, fíjate que no. Insubordinación. No, ¿sabes lo que yo veía? Gente diciendo, ahora sí soy libre. ¿Te fijas? Oye, habíamos, no sé cuánta gente había en ese minuto, era casi mediodía, ya día domingo, estaba fresquito el día, ¿ya? Y sin embargo, no se veía esa incivilidad y esa barbarie que nos muestra a diario los noticieros. Po. Como tú decías, ¿Te fijas? Jorge, el gobierno... Entonces, el gobierno, perdón, para terminar la idea, el gobierno tiene esa imagen, la imagen de lo incivilizado y la barbarie, y que tiene que restaurar el orden. ¿Ya? Cuando no se da cuenta que no tiene que restaurar ningún orden, son los ciudadanos que siempre le dijeron, ¿sabe qué más? Como le dijo un alcalde popularmente en un programa en la tele, váyase para la casa nomás. No, es que yo creo que esa no es la solución. Yo creo que Por esa supuesto cuestión- que no. Yo creo Pero que mira, esa ¿ya? situación se está dando, como tú dijiste, el gobierno se pisa la cola cuando habla del desorden, habla de la delincuencia, porque sus propios sectores afines a él le están reclamando también que no puede controlar la delincuencia. Exactamente. Hablan de 17.000 desalmados, violentistas que andan en la calle y que nos tienen a todos
metidos en nuestras casas. O sea, la gente a las 8 de la noche, a las 9 de la noche se mete a las Claro. casas, ¿cachai? Cambió nuestro hábito. Pero Carabineros ha sido incapaz absolutamente de controlar a 17.000 personas, que es una abrupta minoría Ahí está la que en palabra en realidad pantalla. está metiendo a la gente en las calles. A ver, Sátrapa. paréntesis, sátrapa es el gobernador de una Las provincia de la antigua sátrapas. Persia. Pero sería la segunda acepción. Persona que gobierna despótica y arbitrariamente y que hace ostentación de su poder. Un líder, pues. Un mal líder. Lo que te quería decir, entonces, Claro, un mal se líder. pisa la cola al gobierno porque ya su propia gente le está diciendo, el otro día veía en un Twitter de... El mejor líder es de Walmart. El mejor líder de Walmart. Veía a Thomas Cox. Tiene los decía tu precios más Twitter? bajos. Tomás Cox decía, señor presidente, nos tiene, ¿cómo era? Bajo la dominación de 17.000 vándalos. O sea, una abrupta minoría nos tiene en las casas, le están diciendo al presidente. Están reconociendo entonces que la delincuencia, y aquí viene la cuestión, si tú no cumples tus objetivos, yo digo que tú fracasaste. No hay orden público, la delincuencia está desatada, nadie puede salir a las calles, Chile es un país inseguro. Lo está diciendo el gobierno, entonces está asumiendo que no fue capaz de lograr con sus objetivos. Y tanto se ha focalizado, como dice Jorge, en ese asunto, en el tema del orden público, que ha dejado de lado lo que realmente es la solución política, nada más. ¿Por qué? Porque es un empresario, porque está gobernado por empresarios y está sumamente lejano. La desconexión que había con la gente del mundo político es patente en el presidente, que entre paréntesis no aparece. Aparece para tomar desayuno con los viejitos en una parte, aparece para ciertas cosas, pero para hacer anuncios país que van a mejorar la situación que estamos viviendo en estos momentos, para buscar alguna salida al nudo que estamos, ¿Cómo que no? No Hoy día- aparece. Hoy día No, salió, pero pues. sí, Hoy día sí, apareció. aparece cada 2 días. Él sabe que tiene que aparecer. El punto es de que su mensaje eso es. es absolutamente Anodino. Anodino. Búsquelo. Sí, ya, es absolutamente que Anodino. no da ningún interés incluso escucharlo. Claro. ¿Ya? Porque ya si tú lo viste los 2 primeros días, ¿no es cierto? Ya está bien, lo vemos. Pero ya el tercer día, a ver, y no te perdiste de nada. ¿No es cierto? Hizo un decálogo, ¿no es cierto?, para el tema del orden público, ¿te acuerdas? Así es. Que iban a enviar, ¿no es cierto?, estas cosas. Ahora anunció esta situación de las Fuerzas Armadas por una disposición de urgencia, ¿no es cierto?, un proyecto de urgencia que lo tiene que ver, ¿no es cierto?, el Congreso ahora en estos 2 días, para que las Fuerzas Armadas ocupen, ¿no es cierto?, lugares de importancia Estratégicos. estratégica, vital, digamos. Ya, perfecto. Vitales, centros de agua potable, distribución Ya. de electricidad. Eso te Combustible. demuestra el miedo que tiene el gobierno, ¿ya? Porque hasta esta fecha no ha habido ningún ataque a instalaciones de red eléctrica, ni de gas, ni de agua Es que potable. ellos Pero ahí está el insisten con su temor del doctrina también del tema, cómo ¿no? sacar a los militares. Cuando hablaba delante del cerco que se le va cerrando al presidente, es justamente, saco a los militares, tengo más violencia y violación a los derechos humanos. Si no saco a los militares, tengo el descontrol. ¿Qué hago? Y el tipo está con las manos atadas porque estos gallos no saben trabajar de otra forma mientras no busquen una solución política. Eso es lo que no quiere entender él. Mientras él no se siente a conversar, porque él ha sido superado, ustedes bien lo están diciendo, hace anuncios vanos, inocuos, no sirve de nada lo que dice él. Fue superado primero por los alcaldes, ¿cierto? ¿Cierto? Fueron más proactivos, claro. Después los alcaldes empujaron a los políticos al Parlamento. Cuando él había hablado de una nueva constitución, no hablaba de plebiscito de entrada y salida, hablaba solamente de un plebiscito de salida, ¿no es cierto? O de entrada, pero era uno de los dos. Fue superado entonces por los parlamentarios. Se tuvo que sumar a ese acuerdo. Él lo único que dijo que era un acuerdo de paz. Uy, un acuerdo de paz. Todo el mundo quiere un acuerdo de paz. Todos queremos vivir en Todos paz. queremos Es como tener cuando te dicen en la seguridad, calle. pues. ¿Te acuerdas antes te decían unas moneditas para luchar contra la droga? Todo el mundo quiere la moneda contra la droga, ¿te fijáis? Pero ¿para quién es en el fondo? Claro. Todos queremos estar contra la droga. Son palabras comunes. Pero él fue superado por eso también. No ha habido ni una gestión, como decías tú antes, el buen líder Walmart. ¿Dónde está el liderazgo, el supuesto liderazgo continental que tenía este señor? ¿Dónde está el liderazgo histórico que tenía este señor? O sea, los arqueólogos del futuro van a ver que esta cuestión fue un Era para la risa. rotundo fracaso, era para la risa, era una ausencia, como dirían, un padre ausente. No, yo ¿Puedo- creo que mañana va a salir igual Piñera a hablar y seguramente nos va a hablar de un verano sin polera, algo que sea absolutamente Irrelevante. Pero ¿Ya? está como Merino. Pero Sí. mira, sí, Los martes de Merino, pero eran muy graciosos los por lo martes menos, de Merino. claro, Bueno, a mí en esa época no me causaban gracia. Bueno, ahora lo miro con risa, pero ahora en esa época no. sí, hablando de bromas, estaba leyendo en las redes tiempo atrás que ustedes saben que el gobierno estaba impulsando un museo de la democracia.
Ah, sí. que iba a ser como El legado. el legado, porque como está el Museo de la Memoria, de las violaciones de derechos humanos, bueno, el Museo de la Democracia. Bueno, ese proyecto se cayó. O sea, ya no hay fondos, no hay nada para eso. O sea, simplemente quedó como una idea nomás. ¿Ya? Pero sí, la nota terminaba diciendo que no cabe la menor duda que el presidente Piñera, si bien es cierto, no va a tener su Museo de la Democracia, sí va a tener su sala especial en el Museo de la Memoria. Bueno, corta. No sé si reírme o no. Bueno, Ustedes se rieron, yo por lo me digo, menos- pero súper serio. Por lo menos tenemos el Museo de Cera. También. Oye, pero mira, la situación del gobierno es terrible, no solamente para el gobierno, es terrible para todos nosotros. Sí, porque estamos Estamos en la a misma 2 balsa. años, ¿no es cierto?, de las nuevas elecciones. A 2 años. O sea, es demasiado tiempo. Un gobierno que no gobierna. Un gobierno que su programa está absolutamente fuera de tono. ¿Ya? O sea, si tú ves lo que prometido en el programa es inaplicable hoy día. Entonces, un gobierno que no va a tener programa, que va a tener que comprar programa de otra persona, ¿ya? Que va a tener que funcionar bajo otro aspecto, digamos, de la ciudadanía, y que lo único enfoque va a ser la seguridad pública, no es un gobierno. Aquí hemos perdido el gobierno, por lo tanto da lo mismo que esté Piñera o no. En este instante, yo creo para el bien del país y para el bien de los empresarios, sería bueno que Piñera estuviera afuera. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque aquí con esta violación de los derechos humanos y en un mundo altamente competitivo, los países compran los buenos productos, pero también las buenas prácticas. En el Parlamento Europeo hemos visto, ¿no es cierto?, de que hay muchos parlamentarios que han dicho de que cerremos el comercio con Chile, que es un país que viola los derechos humanos. Hemos tenido programas especiales, ya, de atención de los derechos humanos, hechos por la televisión palestina, de la televisión palestina. O sea, esto es impresionante. O sea, estamos hablando del pueblo palestino que ha sido arrasado un momento gigantemente por el pueblo judío, por el Estado judío, mejor dicho, por el Estado sionista, y ellos están haciendo programas especiales de Chile. ¿Ya? Entonces, estamos en una situación muy difícil, y 2 años es demasiado tiempo. Sumado a lo que estabas diciendo tú delante cuando nos fuimos a la pausa, y que retomemos ese tema también, por la insubordinación, por la falta de liderazgo, por la falta de conducción y por la falta de un horizonte claro. O sea, nosotros no sabemos realmente cuál es nuestro objetivo en estos momentos. Primero, ¿quién nos está liderando? Porque tú delante decías, no es la vanguardia organizada del pueblo, el Partido Comunista, no es tampoco la derecha nazi, ultraderecha, como lo fue en el año 73. ¿Qué nos está guiando? Tampoco es la nueva élite del Frente Amplio, que son los que están, parecen más desencajados en todo esto. Entonces, ¿quién nos está liderando? Y esa pregunta tampoco es la unidad social. Por más que quieren meterse, me acuerdo de la semana pasada, el antepasado fue para risa, la CUT llamó a un paro nacional, pasó desapercibido. Claro, sí. La CUT no convoca a nadie, tiene menos poder de convocatoria que Unión La Calera. Una cuestión Oye, pero ¿qué culpa tiene Unión La Calera? es impresionante. Y la unidad social están La mesa de desprestigiados. unidad social, claro. Bárbara Figueroa, el señor Mesina, por hacer muy, muy loable el movimiento No Más AFP. Fíjate que de ahí, de los dirigentes de ese lote, el colegio de profesores es como el más incisivo. Yo rescato a algunas personas, pero a título Claro. personal. Pero en el fondo, ¿qué nos está guiando? Y como dice Germán, ¿en qué vamos a terminar ahora? No se están poniendo de acuerdo los políticos para las bases técnicas, llamémoslo así, de lo que hace la Asamblea Constituyente. Estas bases técnicas son la base de cómo se va a hacer el plebiscito de abril. En base a estas bases se va a hacer el plebiscito de abril. Si no tenemos esto, no va a haber plebiscito, o va a haber un plebiscito muy sui generis, y por lo tanto vamos quizás a terminar en qué constitución. Si no tenemos ese liderazgo, no sabemos para dónde vamos. Son 2 años que dices tú que nos quedan de gobierno, o de desgobierno, De gobierno. o de incógnita. Es un enigma para dónde vamos ahora y cómo vamos a terminar. Mira, lo peor que le puede pasar a un país no es tener un mal gobierno, sino que tener un desgobierno. Claro. Y lo peor que te puede pasar es tener 2 gobiernos, ya, estilo Venezuela. Y en esta circunstancia es este Chilezuela que tú hablabas la otra Claro. vez, se cumplió completamente con el caso de Piñera. Piñera nos trajo, ¿no es cierto?, a un Chilezuela. Un Tenemos- lugar que no hay norma, no hay ley, no hay nada. Tenemos un poder ejecutivo inoperante, tenemos un parlamento que está tratando de sacar adelante o tomando la función de gobierno, ¿te fijas? Tenemos a un poder judicial
que está tratando, ¿no es cierto?, de seguir con su trabajo, pero que está por una parte el tema de los derechos humanos, por otra parte la delincuencia desatada. ¿Te fijas? Tenemos a unas Fuerzas Armadas que, ¿te acuerdas que la Constitución del 80 originalmente les daba el rol de garante de la institucionalidad? Así es. No faltarán los que añoran eso ahora. Sí, Y hay eso- muchos nostálgicos de eso. Y esa nostalgia es peligrosa. ¿Ya? Lo ¿Te que tú fijas? decías delante. Pero hay unos que son líderes sí o sí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tienen los billetes, tienen las lucas, tienen la plata, los empresarios. Y les cuento, ustedes a lo mejor no conocen a este caballero. ¿Ya? Yo lo conocí hoy día, a don Robert Friedland. Don Robert Friedland es un multimillonario estadounidense-canadiense, ¿ya? Que aseveró en una conferencia minera en Londres, donde está la bolsa de metales más importante Sí. del mundo, ¿ya? Que la agitación social en Chile ha disminuido el atractivo del país para hacer negocios. Por eso es que le invita a todos los inversionistas de mineras a irse al Congo, porque ese es el futuro. Así es el futuro. Y sería todo, pues, amigo mío. Sé que... ¿Qué pasa? ¿Para dónde hay que andar la China no al cobre? Bueno, esas señales alarmistas son las mismas que ocurrieron en hace 40 años. Esto no fue una señal que- alarmista, esto es un golpe que nos da. Es que no sé si es un golpe. No sé si es un golpe, no sé si nos interesa tener ese tipo de inversión. No sé si vamos a repetir la historia Claro. de hace 40 años, donde creímos todas esas señales y mira cómo terminamos. Pero hay un grupo, como tú bien decías, Germán, en que va a creer todo esto. Y hay un grupo que va a empezar a pedir entonces la intervención de otras fuerzas, de las Fuerzas Armadas, para que restablezcan el orden. Se repite la historia. Sí. Y cuando se restablezca el orden, vamos a ver cómo van a venir. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas no son las mismas hace 40 años, tú bien lo estabas diciendo. Tú hacías un análisis que me gustaría que lo repitieras acá, bien interesante, de cómo son las Fuerzas Armadas en relación al año 72, 73, pero también la ciudadanía es distinta. La ciudadanía quizá hoy día está más empoderada que entonces, curiosamente. Menos politizada, sí, politizada en forma política partidista, Claro. pero quizás está más politizada, más educada políticamente, gracias a las redes sociales, respecto de lo que no quiere, no respecto de lo que quiere. Entonces, la ¿Se entiende? ministra- Respecto de la negación. Y ahí sí, Germán, que quiero que por favor profundices cuál es tu análisis respecto de cómo podríamos llegar a una intervención de los militares, después que Jorge diga... No, quería hacer un chiste fomenúa. Quería decir que ahora tiene razón entonces la ministra Cubillo. ¿Ya viste que estos jóvenes han sido adoctrinados? Sí, oye, después queremos yo tomar un poco de ese punto, ¿Ah? pero mira, a la larga las Fuerzas Armadas hoy día he visto que no quieren participar de esta situación inicialmente, por varias razones. Uno, de que la historia le ha demostrado de que cuando ellos tomaron el poder y se hizo, ¿no es cierto?, toda esta estructura de poder nueva y la nueva fundación de Chile con, ¿no es cierto?, con el grupo, ¿no es cierto?, la Comisión Ortúzar, Jaime y todo el cuento. A la larga, ¿qué es lo que pasó? Se vino la privatización, ¿no es cierto?, de las empresas del Estado. Y muchas personas, entre eso el mismo presidente, como Sebastián Piñera, adquirieron, por ejemplo, empresas a chaucha, como la en Chile, como el pariente, ¿no es cierto?, de Pinochet, Ponce Lerús, Camiche, etcétera, etcétera. Y se hicieron los nuevos ricos En del eso país. eximo al presidente, una cosa nomás, compró a la en Chile después, se lo compró ya cuando estaba... Cuando ya estaba traspasada. Ya estaba sí, privatizada. Sí, sí. Pero de una Él pasó manera- de la DECO para allá, pero Sí, no tenía sí, nada que ver sí, la DECO con sí, el Estado. Sí, sí. Es inocente en eso, Piñera, por favor. Tiene muchas otras culpas. Siempre hablamos de la inocencia de Piñera. Pero en términos reales, aquí hubo un traspaso de las empresas públicas en el mundo privado. ¿No es cierto? Y a buen precio. El saqueo de las empresas públicas, Así es. de la Monkever. ¿Y qué es lo que ha sucedido con los militares? ¿No es cierto? Los militares se encargaron de las cosas sucias. ¿No es cierto? ¿Y quiénes han llegado a las cárceles? Punta Peuco. ¿Dónde están esos militares? Fueron a Punta Peuco. ¿Ya? Y todos estos civiles que participaron en este gobierno militar simplemente han sido condecorados con riqueza. Ponce Lerú, el mejor ejemplo. ¿Ya? Ese es el hombre. Y entonces hoy día los militares van a hacer de nuevo trabajo sucio para que estos civiles se vuelvan a enriquecer más todavía, ¿ya? Sabiendo que hoy día este tema de los derechos humanos hace de que lo estén sentenciando de un país a otro. Piensan, ¿no es cierto?, en este caso del serbio, que fue condenado, ¿no es cierto?, en Europa y se suicida ahí, digamos, en la Corte Europea, digamos. ¿Ya? O sea, no hay lugar en el mundo seguro para los violadores de derechos humanos. ¿Ya? Por lo tanto, habría que pensarlo muy bien. ¿Qué es lo que harían entonces los militares? Se retacan. Esperan, ¿no es cierto?, que los civiles luchen entre ellos. Los que defienden su propiedad y los que atacan la propiedad. ¿Ya? Viene esta situación poco estética de estos conflictos civiles.
Y en un minuto, cuando estés dado las condiciones, hacen su aparición y son los nuevos libertadores, los nuevos colocadores de orden. Pero ahí ya no necesitan estar bajo un gobierno, necesitan ser gobierno de transición. No necesitan estar bajo Piñera, necesitan sacar a Piñera, que es parte del problema. O sea, vamos a tener un Hugo Chávez chileno. Podríamos tener un Hugo Chávez chileno. Don Luis Miguel. Un régimen Tomás, autoritario. Bueno que no apostamos. Un régimen autoritario sería parte de lo que quiere el país. Y un régimen autoritario que haga o que realice los cambios estructurales va a ser aplaudido. Chávez, ¿no es cierto?, de Venezuela. Si lo traemos más a la historia de Chile, un Carlos Ibáñez. Carlos Ibáñez del Campo. Andamos buscando un Carlos Ibáñez del Campo. Humildad progresista. Claro. Ahora, entre las cosas malas que hizo, fue Carabinero de Chile. Ya. Pero en su minuto fue súper funcional, ¿no? Claro, ya era el modelo fascista italiano, ¿no es cierto? Por eso se llama Carabinero incluso. ¿Ya? De los Carabinieri. Claro, ¿no es oiga, cierto? pero de la Guardia de Mussolini. ¿Sabe, don Germán? Yo soy un optimista, ¿ya? Y no voy a usar el mismo chiste viejo, sino que yo soy un optimista. Siempre cuando hablamos con Luis Miguel de que aquí el gobierno, la iglesia, las Fuerzas Armadas, está todo corrupto, aquí la cosa como que a quién volver los ojos, nosotros decíamos, a usted, al ciudadano de a pie, nosotros mismos somos los que tenemos que elegir. Yo me refería a votarse, me refería a ir y elegir a quien corresponde, ¿ya? Pero fíjate que la ciudadanía simplemente fue, y cuál cliente que compró un producto y no le gustó, fue a exigir su cambio. Y eso es lo que estamos viendo en las calles ahora. En la inmediatez del sistema también. Exactamente. Y Pero- también tenemos que ir a la revolución tecnológica. O sea, si no fuera por las TIC, estos equipitos, te fijas, probablemente Claro. no tendría la masividad que tiene. ¿Ya? Y la simultaneidad. Aquí cuando Piñera anda buscando ataques alienígenas o anda buscando otros países que le han hecho, o se acostará toda la noche pensando, ¿quién me hizo esto? Él no puede convencerse que no hay ninguna mano oscura detrás, sino que simplemente la gente ahora se coordina con un clic. Punto. Pero esa inmediatez justamente es la que nos tiene, tal como dice Germán, y coincidimos los tres, pues si lo hemos hablado también hace rato, en que lo que se quiere ahora, ¿por qué se está criticando el acuerdo de la nueva Constitución? Porque en realidad, ¿y por qué no hemos logrado nada? Porque en realidad no se ha logrado nada. Se dice por ahí, yo no soy un experto en el tema, pero se dice que el tema de las AFP, que se va a subir el 50% de la pensión, el gobierno había ofrecido un 20%, ¿cierto? Un Eso es 20. un hecho concreto. Y el gobierno tiene que aceptar el acuerdo hecho por los parlamentarios que lo subieron un 50%. O sea, 50.000 pesos más para la gente más pobre de aquí de Chile. 50.000 pesos. Ese es el 50% de aumento. Pero la solución de fondo para el tema del AFP dicen que pasa por un decreto, que significaría bajar la edad de cálculo de sobrevida de los chilenos. Ahí habría una solución inmediata. Y con los fondos de la AFP. Ahora, esto... Que no le cuesta eso, que le cuesta cero Cero al pesos al Estado. país. Exactamente. 0 pesos. Porque ya lo pagamos. Claro. Ahora, esto quiere decir, esas platas existen. Aquí viene el asunto. O estamos ante una ilusión, solamente a una situación de registro contable. Es probable Ya. que primero que sea un registro contable, como tú lo bien dices, pero también que está financiando los grandes grupos económicos. Esa plata está invertida en los grandes grupos económicos. Nosotros le pasamos la plata sin que nos pregunten a nosotros, pese a que nos han inventado toda esta vida en que nosotros somos los dueños de los fondos, pero la están invirtiendo en grupos económicos que nosotros no tenemos idea y que yo por lo menos no quisiera prestarle plata a ellos, y cuando ellos te prestan la plata a ti, te cobran a intereses usureros. Eso es por un lado. Luego, el gobierno ofrece un aumento en el sueldo mínimo, ¿no es verdad? Sí. Y el aumento en el sueldo mínimo es financiado por el gobierno. Por el Estado. ¿Por qué no entonces no fija una ley si tenía todo el Parlamento? Lo mismo que Bachelet no hizo nada cuando tenía todo el mundo a favor de eliminar la AFP o hacer alguna mejora en el sistema. Vuelvo a decir que no estaba en el programa. Ya. Ya, perfecto, no está en el problema, pero le faltaron los cojones políticos. Pero ¿por qué ahora el gobierno, que tiene a todo el Parlamento de su lado y a la ciudadanía de su lado, no sube tampoco, no exige al empresariado que ellos paguen? Y por último podrían decir, si defienden tanto a la pyme, digan, ok, esta ley no es para las pymes, es para los grandes empresarios que, ojo, el mito dice que las pymes generan el 80% de empleo. Las últimas estadísticas del INE dicen que el 53% de los empleos en Chile lo hacen los grandes empresarios. Entonces, a los 53% de los empleos debería fijarle un sueldo mínimo de 400.000 pesos. Pero ahora lo que subió fue con costo al Estado, es decir, con costo a todos nosotros. Y a los empresarios. O sea, nuevamente el Estado le está dando la plata a los grandes empresarios. Y aquí la derecha y el neoliberal se acuerda del Estado. Cuando no, al Estado lo estamos chicando. Ya nos vamos a ir a la tanda, espérate un poquitito. Aparte de eso, está el horno para hacer grandes acuerdos y el gobierno prefiere evadirlos. El gobierno prefiere salir con estas evasivas que estaban diciendo ustedes, estas cuestiones inocuas que no sirven Quiere para salir nada. jugando. La evasión llegó para quedarse. La evasión llegó para quedarse. Y existen varias reformas que se podrían hacer en forma inmediata, como estábamos diciendo. Ya me apuraron con la tanda, se me olvidó
Vamos a la tanda y volvemos en 3 minutos más. Escuchando, ahora sí, seguimos escuchando a Marillion al inicio del último bloque de este programa Sin Restricciones, el día 26 de noviembre del año 2019. Delante me apuraron con irnos a la pausa y no pude hacer ni siquiera la mención a la radio La Voz de Paine, Hágala al que nos está tiro, escuchando en por el favor. 107.9 del dial FM y que estamos saliendo por su señal hoy día jueves a las 14 horas. Muy bien. Oye, Germán quería sí. hablar brevemente, como no juro sé para qué las cosa. 14. ¿qué me quería hablar del comandante Ramiro? ¿No? No, quería hablar de la ministra. Sí, por ¿Por favor. qué la ministra? ¿Le gusta la ministra? No, ¿La Pero encuentra buena digamos, moza? la ministra Cubillo, la ministra de Educación. ¿La encuentra buena moza? No, para Se nada. parece a Hans Gildemeister, ¿o no? En su peor época, sí. ¿Ya? Ahora, no, mira, dejándose de broma, el tema de este comentario, a mi juicio, muy desafortunado con respecto al tema del adoctrinamiento, ¿no es cierto?, de la escuela. En primer lugar, claro, sé que se refería a una situación de lo político partidista, pero me parece muy raro que alguien en párvulo esté haciendo una cosa de carácter partidista, ¿no es cierto? Porque tú tienes prohibido hacer, ¿no es cierto?, situaciones partidistas, ¿no es cierto?, en un colegio. Eso estamos claros y todos los profesores lo Un sabemos. tema de sentido común, ¿no? Y es un sentido común también. No requiere una ley. No requiere ley. No, yo ¿ya? creo que sí la requiere, porque hay descriteriado en todas partes. No, pero en realidad sería un caso en 1.000.000. No, en realidad no ocurre esto, ¿ya? Ahora, lo que sí es cierto, que las escuelas están hechas para adoctrinamiento político. Las escuelas se crearon para eso, 21 de mayo. ¿ya? Y tú Día de la lo creas, bandera. ¿por qué? Porque por alguna razón el Estado, ¿no es cierto?, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, en el caso de Chile, en el siglo XIX, se hicieron las escuelas justamente para adoctrinar políticamente a los ciudadanos. El Estado-Nación. El Estado-Nación. Y entonces tú tienes desde la infancia, primero el amor a la bandera, el himno nacional, que lo aprendes a cantar, Los símbolos bailar patrios. claro. cueca, todos los símbolos patrios, el día del carabinero, que tú le tienes que dar respeto. Eso es una situación política, es decir, de subordinación, ¿no es cierto?, a El la Día de las figura. Glorias del Ejército. El Día de la Gloria del Ejército, el Día de la Armada, que después se hizo, ¿no es cierto?, en el tiempo de nuestro almirante Merino, el Día del Mar, ¿te acuerdas que era el mes del El mar? mes del mar era. El mes Claro. del mar con el Día de las Glorias Ya, Navales. si eso no es cierto? adoctrinamiento, Ese es adoctrinamiento. Ahora, si tú te vas a una escuela de carácter religioso, el adoctrinamiento es mayor todavía. Primero te dicen que existe Dios. Primer adoctrinamiento desde la básica. ya, pero O sea, Luis Miguel te dijo ahí que tú eliges esa escuela. Entonces, No estaba Germán. Ah, no está. Luis Miguel se refirió a eso, que tú eliges el colegio católico porque quieres que esos valores inculcarle a tu hijo. Claro. Es verdad que hay adoctrinamiento, pero Pero yo elijo ese adoctrinamiento. pero tú lo eliges. tú lo claro. eliges. Claro. Tú lo eliges. Así como Distinto que una escuela pública. Claro, Exactamente. pero en una escuela pública el Estado-Nación el tema. Claro. Y además viene esta idea del adoctrinamiento de preparación de los trabajadores. De los trabajadores, ¿no es cierto? En Los el recreos, cuanto los timbres, la la mano de obra. puntualidad, el timbre, ¿no es cierto? Timbre de entrada, timbre de Puntualidad, salida. colación. ¿No es cierto? Hay toda una regulación para el mundo del trabajo. Cotona. Ese es un adoctrinamiento, clarísimo. Cotones ¿Ya? ya no usan, po. ¿Ya? Eso está hecho para adoctrinar. Ahora, es distinto en la situación de un adoctrinamiento mameluco. de carácter político-partidista. ¿Ya? Ahora, yo no veo de que un niño, ¿no es cierto?, un niño que salga, ¿no es cierto?, que llega al colegio, ¿no es cierto?, machacando, ¿no es cierto?, cacerola, no necesariamente lo tiene que estar aprendiendo en una lección pública o profesor. Oiga, profesor, quería hacer una consulta, a lo mejor Luis Miguel también sabe, no sé. Porque yo leí la noticia, leí varias noticias, ya buscando cuál era la denuncia precisa a la que se refería la ministra. Y no sale ninguna. Sí, yo vi una. Ya, ¿cuál es? ¿Qué le enseñaban a los niños? No, ¿Con mira, qué colegio? Era un colegio de párvulos, Ya. ¿no es cierto?, en que los niños llegaron a la casa, ¿no es cierto?, tocando las cacerolas, Ah, ya. ¿ya? Entonces le preguntaron eso lo vieron en la de tele, dónde pues. lo había aprendido y le dijeron en el jardín, ¿ya? Y entonces estos apoderados se indignaron, llamaron a y lograron que echaran a las las tías. párvulas, A las rotas. a las rotas. ¿Ya? Entonces, ahora, en términos reales, las personas también en educación tienen que ver el tema de la actualidad. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando mis hijos estaban en el colegio y ocurrió el 11 de septiembre del año 2001, ellos estaban para una prueba de matemática y el director suspende la prueba de Y matemática habló del tema.
y los lleva a ver en vivo y en directo la caída de las Torres Gemelas. Eso es una acción educativa absoluta. ¿Ya? Tú te saltas en lo que tienes pensado curricularmente y vas a un tema, ¿no es cierto?, de urgencia, para comprender el mundo. Porque la escuela está hecha para eso. ¿Ya? Te hago un comentario, agregar un datito. Ahora que ya señalaste que fue en unas parvularias, ¿ya? Y que al final las despidieron, ¿no es cierto? Quería hacer el comentario. Ya sé por qué la preocupación de la ministra. Ya, esto es una noticia que yo me enteré simplemente pasando por la calle. Paso por la calle, veo unos carteles en un jardín infantil hablando de no a la sala cuna universal. Así es. Una ley que se mandó al Congreso. Ahí está piolita. No, ya se... Y la votaron. No, ya está, chao. Mira, y Bueno. de acuerdo a esa ley, ya ahora todo el costo ya de sala cuna y todo ese tema se va a transferir a los trabajadores. Se Ya. iba a transferir, si la ley ya Sí, está echada. ya están fuera. O sea, está hecho ya entonces. No, ya no. ¿No? No, No está se fuera, aprobó, está se fuera. eliminó la ley. No se eliminó. La se propuesta. votó que no. Genial. Se votó que no. Se rechazó la propuesta. Exacto. Ah, qué bueno. Yo pensé, ¿Ya? yo dije ya la habían aprobado. No, qué bueno, se rechazó. Bueno, yo vi eso y en mi camino ahí de peatón vi varios jardines infantiles con estos carteles donde las tías explicaban. Esta es la situación. Entonces, claro, no va a faltar el apoderado, ya que le habrá parecido pésimo porque las tías pongan carteles, porque el niño, aunque no sabe leer alguno todavía porque son párvulos, llegarán y preguntarán, ¿y por qué las tías están en paro? ¿Y por qué las tías están protestando? ¿Y por qué las tías reclaman por esto? ¿Y qué le va a responder el papá? Le va a responder porque la tía del jardín tiene derechos, ¿ah? O simplemente porque la tía del jardín es una rota comunista. ¿Te fijas? ¿Cómo lo vimos nosotros? ¿Qué es lo que es peor, ser roto o comunista? No sé, pero había que preguntarle a la Roto gente, comunista. Porque la gran mayoría... a la gente de Portal La La Dehesa gran había que mayoría de los preguntarle. comunistas no son rotos. ¿Ya? Somos. ¿Ah? ¿Te fijas? No, Son de la élite. Son de la élite. Pero el roto comunista es lo peor que te pueden decir. Eso es lo peor. Ya, pero ¿sabes? Entonces, ahora me calza, mira, ahora me calza todo, Ya, la ley o sea, ese proyecto de ley se cayó, ya, y sale ahora la ministra hablando de adoctrinamiento. ¿Ya? ¿Te fijas? Yo creo que la ministra habría que recomendarle que estudie un poquito más, que lea más, ¿no es cierto? Ya, no nos hagamos mala sangre. Jorge, Porque el adoctrinamiento... lo dejamos entonces que hable de su efeméride. Adoctrinemos un ratito, Adoctrinemos. adoctrinemos a la gente que nos está Oye, escuchando. después me dais un minuto para hablar del grito. El grito. Pero si No, te dimos el minuto donde llegaste y no pescaste. Ahí yo pensé que iba a hablar de Estados Unidos. Oye, se no, mira, salvaron. en realidad, ¿sabes lo que Si hubiera pasa? llegado temprano. Nuestros amigos auditores probablemente ayer se dieron cuenta que entre todas las manifestaciones, marchas y happening y otras situaciones que se sucedieron en las calles, ¿no es cierto? Por ahí había un cartel que hablaba de 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Ya, es un tema Y ayer se hizo una ceremonia muy bonita, o sea, yo vi unas presentaciones ¿Ya? que se hicieron en la calle, ¿A eso me parece en el refería? centro, Claro. sí, que hacía alusión a esto. Exacto, y sabes qué interesante porque yo estuve leyendo algunos datitos y por ejemplo en América Latina, solo en América Latina en este año, en un año, ya van más de 3.500 mujeres asesinadas. Ya, para que hablar lo que pasó en estos días en Francia, donde también las mujeres estaban reclamando. España, un país que aparece, ¿no es cierto?, Como los del más primer desarrollados mundo. del primer mundo, donde mueren más mujeres que en Chile en un año. El mismo Chile, acá cuántas mujeres mueren, alrededor de 30, 40 mujeres por año. ¿Te fijas? Claro, Bueno, de la cifra mayor en Latinoamérica lo lleva fuerte México México y El Salvador, me imagino. y América Central, Claro. y el otro que es Brasil. Claro, ¿te fijas? Entonces, es un tema. ¿Ya? Aparte también hay otras formas de violencia contra las mujeres, por ejemplo, la mutilación genital en algunos países musulmanes, en En África, África. ya en Oriente, la explotación infantil, matrimonios, niñitas de 9, 10 años que son casadas ya con hombres mayores, ya, etcétera, etcétera. O sea, ¿Dónde sabes? en la India, en sudeste de Asia todavía, en la India, pese al tema que está prohibido por ley, todavía existe el régimen de Sí, casta. sí. Entonces, la verdad es que Régimen de hay muchas formas de violencia contra la mujer. De hecho, la mitad del planeta ya son mujeres. ¿Ya? De los 7.000 millones de habitantes del planeta, la mitad son mujeres. ¿Ya? Y de esas mujeres, la mayoría tiene o ha sufrido algún grado de violencia. Desde la descalificación, ¿no es cierto? ¿Ya? Hasta la violencia física, incluso la muerte. Bueno, ese es lo que se estaba Como conmemorando. aquí mencionémoslo, recién cuando se habló de la presidenta Bachelet, aquí dijo no tuvo cojones. Es Evidentemente que no los tenía, pero bueno. Violencia machista que hay que... Una frase machista. Hay que para extirpar. extirpar.
Vamos a seguir con la extirpación. Oye, estamos con la delación aquí. Delataciones, delatadores. Pero mira, por eso que yo le quiero dar el énfasis. Tenía varias efemérides, pero hay que ir con los tiempos, ¿no es cierto? Como dice Luis Miguel, hay que estar conectado con lo que está sucediendo, ¿ya? Y entonces me llamó la atención lo de ayer, y entonces investigué, porque las Naciones Unidas en 1999 estableció el 25 de noviembre como uno de los días internacionales, Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. ¿Ya? ¿Te fijas? Y me encontré con una historia que realmente es brutal y violenta, ya que es la historia de las mariposas. Así eran llamadas unas hermanas, ya, de República Dominicana, ya, las hermanas Mirabal. ¿Ya? Eran 4 hermanas, pero 3 fueron asesinadas, ¿ya? Y la menor ya fue la que quedó para contar esta historia. Ya, las hermanas Mirabal, ellas eran opositoras a la dictadura, probablemente una de las dictaduras más brutales que ha tenido América Latina en su historia, ya, la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. En República Dominicana, que estuvo la friolera de 30 años, pues. Estuvo desde finales de 1930 hasta 1961. ¿Ya? La fiesta del chivo. Exactamente, un buen libro, Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa. ¿Y tú sabes por qué le decían el chivo a Trujillo? ¿Ya? Porque era un sátiro con las mujeres. ¿Ya? Exacto, un chivo. Sí. Andaba persiguiendo a las mujeres porque se creía muy macho. Ah, mira tú, ¿ah? ¿Ah? ¿Te fijas? Entre otros apodos que tenía. De hecho, una de las hermanas Mirabal ya fue requerida de amores por el dictador, y ella casada lo rechazó. ¿Ya? Y muchos dicen que de ahí venía esta odiosidad que tenía, ya, este encono, ya, que tenía el dictador Trujillo. Pero en realidad el encono era porque tanto Patria, Minerva y María Teresa, las 3 hermanas Mirabal, eran activistas políticas. ¿Ya? Ellas habían sido educadas en colegio de monjas, habían tenido un muy buen pasar, su padre era un empresario que había tenido mucho éxito, pero cuando llega Trujillo a la dictadura, destruye las empresas del padre y persigue a la familia. ¿Ya? La persigue. Ya uno podría decir que entonces de ahí surge el ánimo de las hermanas de luchar contra la dictadura. Podría ser, pero también era básicamente por su formación cristiana, en donde veían cómo esta dictadura ya iba conculcando los derechos de las personas, sobre todo de las mujeres. ¿Te fijas? Donde eran las mujeres en esta República Dominicana de Trujillo eran amedrentadas con golpizas y violaciones, ¿ya? Por el Servicio de Inteligencia Militar, el SIM. ¿Te fijas? Que era comandado por varios generales que ni siquiera vale la pena mencionar sus nombres porque la historia debería olvidarlos simplemente. ¿Te fijas? Bueno, resulta que Minerva y María Teresa, que eran las mayores, ya fueron detenidas varias veces, y en estas detenciones fueron llevadas a la cárcel, donde fueron sometidas a torturas y a violaciones sistemáticas, ¿ya? Y también fueron tomados prisioneros sus maridos. ¿Te fijas? Entonces, la idea por no haber puesto orden en la casa. Los maridos, es que ellos también eran miembros de un movimiento político que era anti-Trujillo. ¿Se acuerdan cuando hace unos años protestaron las esposas de los carabineros? Y la golpearon, claro, sí. Claro. Bueno, la cosa que, para hacer corta la historia, el 18 de mayo del 60, ya, Patria y María Teresa, ya, Minerva y María Teresa, ya, son detenidas. Sí, porque otra era Patria y Libertad. Patria era la mayor, ya, y mira los nombres que le había puesto el padre, ya, fueron declaradas culpables de atentar contra la seguridad del Estado, ya, ellas y sus maridos, y fueron condenados a 3 años de prisión, ya, pero este caballero Trujillo era un rasgo de sátrapa que hablábamos recién, ¿no es cierto? Ya 3 meses después decide liberar solo a las mujeres, para que vean que él era un hombre que no había resentimiento. Correcto. Claro, pero mantuvo a los maridos presos. ¿Ya? Pero para hacerse más simpático, trasladó a los maridos a la ciudad de origen de estas mujeres para que pudieran visitarlos a diario. ¿Te fijas? Ya Salcedo era la ciudad, así se llama. Sé que la presión de Salcedo llegan a los maridos, y así entonces María Teresa y Minerva podían visitar a sus maridos, ya, en un recorrido que hacían a diario, ya, en un vehículo, ya, que recorría desde la casa de ella hasta la cárcel, y viceversa. Bueno, ¿por qué hizo esto Trujillo? Porque entonces ahí le encarga al SIM, al Servicio de Inteligencia Militar, ya, que le haga un seguimiento a las mujeres y preparen un accidente donde debían morir. ¿Te fijas? Y que todo quedara como un accidente de tránsito, porque es una zona bastante serrana, con muchas curvas, muchas vueltas. Así que, bueno, para hacer corta la historia, se prepara una emboscada, ¿ya? En noviembre, ¿ya? El día 25 de noviembre, ellas van a visitar a sus maridos, ¿ya? Pero no iban solas, sino que ahora iba Patria también, y el chofer, ¿ya? Que era Rufino de la Cruz. ¿Por qué se había postergado el atentado 3 meses más? Porque cada vez que ellas iban a ver a sus maridos, iban con sus hijos. Entonces los mismos militares que estaban a cargo de la operación le decían a Trujillo: no podemos hacer el atentado porque van los niños, pues. Y matar a un niño es terrible, pues. ¿Te fijas? Entonces esperaron un día que fueran las hermanas solas,
con el chofer, 4 personas. Y cuando venían de vuelta de la visita, le hacen una emboscada en un puente, las trasladan a un camión militar y las llevan hasta la casa de ella, ¿ya? En Salcedo, La Cumbre se llamaba. Y ahí las procedieron a asesinar, ¿ya? Con una pañoleta, ¿ya? A los 4, los estrangularon y después, para aparentar el accidente, los cadáveres fueron apaleados. Y después los llevaron hasta una curva donde desbarrancaron el auto y colocaron los cadáveres convenientemente. ¿Te fijas? Ellos pensaban que nadie lo había visto, pero sí campesinos de la zona vieron la operación. Pero hasta ahí quedó. Bueno, el tema es que esto fue un 25 de noviembre, el asesinato de las hermanas Salcedo. ¿Ya? La menor se salvó solamente porque no había acompañado a sus hermanas ese día a la visita, ¿ya? Pero las otras 3 hermanas Salcedo que tenían Patria, 36 años, Minerva, 32, la que había rechazado Trujillo, y María Teresa, 25 años. ¿Te fijas? El tema es que esto no quedó... ¿Cuándo lo toma la Naciones Unidas como símbolo, digamos? En 1999. Porque aquí viene el tema. Nomás. No, hace poco, claro. ¿Qué pasó? Que el asesinato de estas 3 activistas no quedó impune. Porque inmediatamente todo el país se levantó en una, en una manifestación contra el régimen de Trujillo, porque era evidente, ¿ya? Aunque Trujillo después en su memoria va a decir que él nunca supo de esto, sino que fueron sus subalternos quienes habían cometido el asesinato. La cobardía de los Entonces, dictadores. mira, para hacer corta la historia, ya 3 meses después de la muerte de las mariposas, las hermanas Mirabal, el 25 de noviembre, 3 meses después, Trujillo era asesinado en un atentado, ya fue ametrallado. Ya no le digo cuántas balas recibió, ¿ya? Así que el hombre que había matado o había sido el causante de la muerte más de 50.000, ¿ya? Dominicanos, murió en su ley, ¿ya? Acribillado. Bueno, la historia de hermanas Mirabal es muy importante en esta República Dominicana, tanto así que la provincia donde ellas murieron se llama actualmente, que era la provincia de Salcedo, ahora se llama Hermanas Mirabal. Y la casa de La Cumbre es un museo, porque la hermana menor, ella va a conservar el recuerdo de ella. Entonces, ¿qué pasó? Resulta que, para terminar esta historia, se reunieron en Bogotá, en 1981, ya se reunió el primer encuentro feminista latinoamericano americano y del Caribe, ¿ya? En Bogotá, y ahí decidieron tomar la fecha del asesinato de la hermana Mirabal como la fecha para el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. El resto de historia, porque a partir de 1981 se empezó a conmemorar en todos estos países de América Latina y el Caribe, y llega a las Naciones Unidas, que al final es el reconocimiento ya póstumo, ¿no es cierto? Así que por eso que los 25 de noviembre recordamos a las mariposas. El apodo venía porque precisamente ya a Minerva le decían la mariposa. Ese era su nombre clave en el partido político. Y por ende entonces las Mirabal eran las mariposas. Así que las mariposas todavía levantan vuelo, y por eso que recordamos este importante día. Un hecho súper brutal y trágico, pero que a la larga nos enseña eso, amigos míos. Ya, no que la violencia nos conduce a algo, sino que la movilización sí. Eso no cabe la menor duda. Tan, tan. La historia es nuestra. Y la hacen los pueblos, pero la violencia también es historia. Y yo creo que Por supuesto. Un día va a haber que hablar de la violencia, no en el sentido de lo político correcto, sino que cómo a la larga se ha hecho la historia en virtud de la violencia. es el vehículo Ya. de cambios. Y es el vehículo también del estatus. La violencia que hoy día tú tienes del estatus es tan terrible, esta violencia pasiva, como la violencia activa de calles. Y no pude hablar del grito. ¿Cómo de que no? Edvard Si le Munch. quedan 2 minutos. Hable de... No, si ya lo están echando. Ya lo están echando, esto es una censura ya. Lo que pasa es que yo Ya, mira. acordaba, si yo Ya. le pedí que corriera más rápido el tiempo. El grito, aproveche. No, ya. Tenía el grito de Edvard Munch, el grito de Guayasamín. Ah, buena. ¿Ya? Aproveche de despedirse. No, bueno, ya. La cortada al tiro. No, ya me ya. Ve la represión Ya del controlador, ahí está. controlador. Aquí estamos bajo el sistema represivo. Bueno, buenas noches. Ya, hasta la próxima semana. noches. Esto es una guerra, sí. Ya. Buenas noches. Ya, no Ya hay se nada más despidió. que hablar. No hay nada más que hablar. Como Miguel, siempre. por favor, alguna despedida. Dejemos a Miguel. Miguel, claro. No, que ha sido un muy buen programa, lo pasé muy bien y aprendí muchas cosas también, ¿eh? Sobre todo las palabras rebuscadas de nuestro profesor. Me gustaron mucho las palabras. Le gustó Genuflexo. ¿eh? Claro. Sobre Palabra todo. de día domingo, sí. Claro.
Claro. Donato Que Doneque, ve dale. anonadado. Claro. Oye, gracias. Bueno, gracias a Dani Maricán por el espacio, gracias a Miguel, ¿no es cierto?, por la puesta en el aire, gracias a ti, Luis Miguel, por la invitación toda la semana a la conversación, gracias al grito de Germán Hidalgo y sus Edward conspiranoicas. Munch. Ya. Claro, y por supuesto Desde nuestros amigos Noruega hasta auditores aquí. que tienen la paciencia de escucharnos semana a semana. Soy Jorge Araya y hasta la próxima. Sí, buenas noches entonces, cuando son pocos minutos antes de las 8 de la noche en Santiago de Chile, vamos a ver cómo estaba la situación en la calle. Nos despedimos de los estudios de la radio hoy en el centro de Santiago y también un saludo a los amigos de la radio La Voz de Paine, del 107.9 FM, radio comunitaria para todo Paine, la comuna tristemente célebre de una familia que no Sí, queremos ni nombrar, ni nombrar. la Triple K. Soy Luis Miguel Ratamales y me despido, espero hasta la próxima semana, si no, le doy las gracias a Germán y a Jorge que me reemplacen, quedan en buenas manos y nos vemos el próximo martes. Muchas Chao, gracias. Chao, hasta luego. Tengan buena semana.